Capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer todo el capítulo 2, ¿le parece? Pero como estamos tratando con temas que les habíamos titulado al inicio de las enseñanzas de miércoles y parte de la escuela bíblica, les habíamos titulado los temas controversiales, temas que han habido malas interpretaciones bíblicas, malas prácticas, y que de alguna forma eso ha distorsionado una buena praxis o una buena práctica en la iglesia cristiana, y me refiero a nivel mundial. Entonces, hemos estado viendo acerca de los apóstoles, hemos estado viendo acerca de los usos de aceites, cosas por el estilo. Tony ahora estaba viendo, inició Tony el domingo en la escuela bíblica, acerca de la diferencia del bautismo del Espíritu Santo versus llenura, y qué es lo que funciona y qué no funciona, ¿sí? Y qué dejó de volverse a repetir en todo caso, porque en este caso muchos aseveran que el cristiano, como lo manifestó él, una vez que ya está en el camino del Señor, necesitaba una segunda bendición, que era el bautismo por el Espíritu Santo, y una de las maneras o condiciones de poder observar si esa persona tenía el bautismo era el hablar en lengua. Entonces eso ya se está tocando y va a continuar Tony este domingo. Hoy voy a tocar, no creo que lo vaya a culminar, acerca qué dice la Escritura sobre el tema de si pueden las mujeres ser pastoras o ancianas de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Porque esa es otra de las prácticas comunes que se dan. Y bueno, ¿es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Qué dice la Escritura al respecto de eso? Bueno, vamos a sumergirnos un poco en lo que dice la Escritura, y de a poco la misma Biblia nos va a aclarar la situación. Entonces tenemos la lectura en Primera de Timoteo capítulo 2, y quiero leerles de una manera corrida hasta el verso 15, y de ahí empezamos a desglosar aquello. Dice la Biblia: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras que corresponden a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Mire, lamentablemente, en cuanto a lo que se trata de teología sistemática, en los últimos años, estos de estudiosos o estos eruditos que trabajan en teología sistemática han tenido que añadir a todo su estudio ahora este tema. ¿Por qué razón? Porque es en los últimos años o las últimas décadas donde se ha manifestado este desorden o esta proliferación de que iglesias se abren porque mujeres están pastoreando o están dando un servicio o ocupando un lugar que quizás bíblicamente no le corresponda. Digo quizás porque vamos a aclararlo acá, ¿sí? De ahí la Biblia es lo que va a aclarar toda la situación.
Pero antes de 1901, el libro que ustedes están leyendo, Los Carismáticos, el doctor John MacArthur, y hay otras referencias bíblicas que él toma de la historia de 1901 para atrás, no había necesidad de explicar esto, porque todas las iglesias, casi que la mayoría, tanto católicas, cristianas, presbiterianas, bautistas, tenían clara de quién era o a quién le pertenecía el liderazgo para poder ejercer el pastorado, el ser anciano dentro de una iglesia. Eso lo tenían claro. Por eso les digo que en este siglo que pasó y lo que continúa es que se disparó esta nueva normativa, que de normativa realmente la formaron entre ellos, pero realmente la Biblia no respalda o sustenta aquello. Bueno, muchos toman pasajes como este, donde dicen que el apóstol Pablo es un machista, y lo dice de una manera porque fue él educado en el contexto judío, y él dice que él, como fue machista, él prohíbe aquello. Pero no, hay un motivo mucho más profundo por el cual él pedía que el hombre tomase el lugar de autoridad y no la mujer. Ahora, debemos afirmar desde el principio ciertas cosas que vamos a hablar. Cada vez que a Jesús le hacían una pregunta, por ejemplo, ¿es lícito repudiar a la mujer? O hablando de cartas de divorcio, Jesús siempre refirió y decía, en el principio no era así. O sea, Dios no permitió eso. Él no creó el matrimonio para el divorcio, Él lo dijo. Entonces Jesús siempre se respaldaba sus palabras con las Escrituras. Y en este caso también se refirió al Génesis. Entonces, el apóstol Pablo, cuando empieza a que la iglesia tome un orden, porque Timoteo es una carta para que la iglesia se ordene en su conducta, en su liderazgo, en la manera de dirigir la iglesia, también el apóstol Pablo toma una referencia, y el punto de partida del apóstol Pablo es de Génesis. ¿Por qué? ¿Por qué Génesis? La palabra Génesis en el hebreo es Bereshit, que significa inicio o principio. Cuando usted quiere averiguar cómo se formó una nación, cómo fue el origen del hombre, cómo fue la primera muerte, cómo fue el primer adulterio, todo lo que usted quiera averiguar de inicio, váyase al Génesis, porque Génesis registra todo el origen de todo lo que hoy nosotros podemos observar. Pero debo de afirmar que en el principio de la narrativa de la creación de Génesis, ¿sí?, se ve al hombre y a la mujer como creados, porque nos quieren malinterpretar y tengo que dar esa base. Nos ven al hombre y a la mujer como creados igualmente a imagen de Dios. Si alguien busca Génesis 1:27, ¿sí?, y lo lee, va a ver lo que dice ahí. Entonces, si usted lo tiene, léalo en voz alta, por favor, y no me demore mucho. Está entre Génesis y Apocalipsis eso. Entonces, sí, 1:27. Ahí está. ¿Qué queremos decir entonces de primera mano? Que afirmamos que el hombre y la mujer son creados de manera igual a la imagen de Dios. O sea, el ser humano es creado a la imagen de Dios. Dios lo creó a su propia imagen. Hombre y mujer los creó. ¿Qué quiere decir? Entonces, que la primera página del Génesis declara que los hombres y las mujeres fueron creados a imagen de Dios. Por tanto, tenemos para Dios el mismo valor, hombre y mujer. No es que la mujer vale menos y el hombre vale más, o la mujer vale más y el hombre vale menos. A los ojos de Dios, hombre y mujer los creó igual. Tienes la imagen de Dios, tú tienes todo el potencial, ¿sí? Tú tienes todo lo que Dios quiso darte. Entonces, tú a los ojos de Dios eres valioso. El hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Y esto también implica, en todo caso, que debemos ver a las mujeres como poseedoras del mismo valor, así como a los hombres, como personas y para también la iglesia. Hombre y mujer somos iguales delante del Señor. No hay ninguna diferencia en cuanto a valor, en cuanto a poseer la imagen de Dios. Y además de todo esto, la Escritura asegura
que hombres y mujeres tienen igual acceso a todas las bendiciones de la salvación. El hombre y la mujer tienen todos los accesos a la salvación de Dios. Por ejemplo, yo voy a leerles Hechos capítulo 2, versos 17 y 18. Vamos a ver Hechos 2, 17 y 18. Y vamos a ver lo que dice ahí. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, y ojo lo que dice ahí, vuestros hijos masculinos y vuestras hijas profetizarán. O sea, hombre y mujer por igual. Y vuestros jóvenes harán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo, y aclara y añade algo más. Y dice, y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro trae a colación la profecía por el profeta Joel y dice que en estos últimos tiempos Dios derramaría su Espíritu Santo junto con sus dones, en todo caso, sí, a hombres y a mujeres, porque no hay distinción ya para Dios en cuanto a la salvación, a que tengan actitudes, virtudes para el servicio del Señor, dones para poder servir al Señor. Mire Gálatas capítulo 3, también verso 28, y vaya anotando las citas bíblicas para que usted pueda en algún momento ser como los bereanos, que vayan y estudien esa cita y respaldar con una investigación un poco más detallada y profunda usted en su casa y pueda corroborar que lo que se les está diciendo es cierto. Gálatas capítulo 3, verso 28, dice lo siguiente. Desde el 27 le voy a leer. 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Habla de la salvación. Todos somos hijos de Dios por un solo requisito. La fe en Cristo Jesús. Verso 27 dice lo siguiente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, 26, 27, 28. Habla que por la fe todos somos hijos de Dios. Tenemos el acceso al Padre y adoptados por Dios como hijos. Y dice el 27, porque todos los que han sido bautizados, quiere decir eso, que todos los que tenemos o hemos entrado a Cristo, el Espíritu Santo nos bautizó de Cristo, nos sumergió en su cuerpo. De Cristo estáis revestidos, por eso dice que estamos revestidos de Cristo. Y el verso 28, ya no hay, por tanto, ya no hay judío ni griego. ¿Por qué? Porque antes había distinción. Para entrar a la salvación, ¿qué era lo que ocurría? Decían que el griego, el gentil, no era digno, ni merecía, ni obtenía salvación. Porque la salvación, decían los judíos, es del judío, punto. Nada más. Por eso Pablo dice, ya no hay varón, no hay griego, no hay judío. Pero añade algo más. Ya no hay esclavo y no hay libre. No hay varón ni mujeres. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya no hay griego o gentil, ya no hay judío. O sea, ya no es que tú eres especial y tú no. Ya no hay que tú eres esclavo, por eso no puedes acceder a la salvación, y que como tú eres libre, tienes dinero, tú accedes a la salvación. Ya no hay varón, porque el varón era tenido por el estatus más alto en esa sociedad y la mujer era considerada solo un objeto más que le pertenecía al varón. Pero Pablo dice, ya no, ahora ya no hay distinción. Tu hombre, tu mujer, tu esclavo, tu libre, tu extranjero, tu judío, todos uno solo somos en Cristo por medio de la fe. O sea que todos nosotros tenemos acceso, entrada al ser hijo de Dios por Jesucristo, por la fe, y todos nosotros tenemos los mismos privilegios en cuanto a paternidad y salvación para con Dios. Eso sí quiero que quede claro en esta situación. Ahora, miren, tanto es así que Jesús dignifica
a la mujer en su tiempo, porque el contexto cultural de esta sociedad machista de aquel entonces, vuelvo a repetirle para que usted tenga un poquito claro lo que le quiero manifestar. Por ejemplo, si antes el hombre quería casarse, no hablaba con la mujer o con la chica que estaba enamorada. Con quien hablaba o arreglaba era con el padre, porque el padre tenía la patria potestad de la chica. Y el padre planteaba el negocio del matrimonio y no le preguntaba a la chica si te gustaba fulano o sutano o si querías casarte con él. Ellos arreglaban el matrimonio por una cantidad X o una cifra o por cambios de ganado, etcétera, porque, vuelvo a repetirle, la mujer era considerada un objeto de pertenencia al hombre. Y cuando se vendía, en este caso, a la mujer, en este caso, ¿qué es lo que ocurría? Pasaba de ser pertenencia del padre a la pertenencia del marido, que no tenía ni voz ni voto. Cuando viene Cristo, Cristo cambia radicalmente esto y le da un valor que la mujer no tenía en este caso. Ahora, muchas mujeres, sí, a Jesús lo seguían a Jesús y le servían. Reconocía a Jesús la distinción entre los roles de hombres y mujeres, y su gran aprecio por las mujeres se refleja en cómo reconoció su igualdad intrínseca con los hombres. Es como, por ejemplo, los atendió en la dignidad que les otorga durante ese ministerio. O sea, Jesús llama a hombres y también a mujeres a seguirle, ¿sí? Pero Jesús sí hace una distinción en cuanto a roles. Jesús le da dignidad a la mujer, le da un estatus a la mujer, la llama heredera también en este caso, pero en cuanto a roles sí hace una clara distinción el Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya la mujer tiene un valor, ya no es que el hombre vale más que la mujer, ahora todos somos iguales en Cristo Jesús. Y esa cultura no solamente era judía, hermano, era de todo el Medio Oriente. Roma también tenía esa cultura, ese paganismo, esa manera de pensar. Y era algo horrible porque si el hombre quería la despedía y la daba y la despedía y se acabó y buscaba otra mujer y ese era el problema que había en esa ciudad. Jesús le da el realce y el verdadero valor a la mujer, de modo que tenga igualdad y que comprenda que para los ojos de Dios hombre y mujer son valiosos por igual, punto. Pero Jesús sí aclara, ¿sí?, de manera implícita, que hay roles que distinguen en cuanto al servicio, en este caso de iglesia, al hombre y a la mujer. Y no solamente en la iglesia, incluso en el mismo hogar. Su rol como varón es distinto al de la mujer, totalmente, ¿sí? Porque Dios nos formó de esa manera. Por ejemplo, el reconocimiento de Jesús de la distinción entre los roles de hombre y mujer se demuestra, por ejemplo, al elegir únicamente a hombres para servir como apóstoles. La pregunta, ¿por qué no llamó a mujeres para ser apóstoles? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús no podría contradecirse a lo que él formó en el inicio, varón y hembra, en cuanto a quién fue primero y quién vino después. Él no podía contradecirse. En la Iglesia Católica, quizás usted no lo sabe, pero hubo una mujer papa, ¿ya? Una mujer papa, el primer milenio, y destruyeron su catedral, porque se levantó como mujer papa. Ella era una hija de un papa y ella también tomó el lugar y derribaron, porque aún la Iglesia Católica entendía que estos lugares de autoridad solamente eran considerados para el varón, pero vamos a ver por qué. Entonces, con sus tareas, a los apóstoles los elige con sus tareas principales de predicar, escuche, predicar, enseñar y gobernar. No coge a mujeres sino a hombres, ¿por qué? Porque entre sus tareas principales era enseñar, predicar y gobernar. La Biblia dice que el que gobierna bien la casa del Señor tiene doble estima. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, ahora, sin embargo, las mujeres desempeñaban, no es porque no valían menos, ya digo para el Señor iguales, pero las mujeres desempeñaban
otras funciones importantísimas dentro del ministerio de Jesucristo. Por ejemplo, como orar. No es que el hombre no ore, pero es por naturaleza, y aquí están los hombres, es por naturaleza que la mujer sea más dócil en la oración o que ore más. Es por naturaleza. Si yo formo un culto de oración acá en la iglesia, créame que el 80 o 70% de lo que voy a ver más es mujeres orando y no tanto varones. Lamentablemente es así. Entonces las mujeres servían en estas otras funciones importantes como orar, brindar asistencia financiera. Las mujeres se despojan un poco más, el hombre es más como apretado, las mujeres son más dadivosas en esos aspectos. Atienden las necesidades físicas al ver que falta algo dentro de la iglesia o del cuerpo de Cristo, o expresar su comprensión teológica y dar su testimonio de la resurrección, porque eso hicieron las mujeres que estuvieron con Cristo. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los que fueron a la tumba cuando Cristo había muerto? ¿Quién fue primero? Las mujeres, no fueron los hombres. Y estas mujeres fueron y anunciaron que Cristo había resucitado. O sea que una mujer, hermano, puede hablar de la resurrección o predicar. Sí, y claro, y debe de predicar. La mujer debe ser una vocera de Cristo. Debe hablar, debe testificar de lo que Dios ha hecho. El punto es que dentro de la congregación, cuando la iglesia se centra o está en el templo, en este caso, ahí es donde la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio. Y ya vamos a explicar las razones. Pero la mujer, ¿qué puede hacer? Todo. Puede hacer todo. Lo mismo que los hombres, solo que no puede ser pastor ni anciano. Y vamos a verlo más adelante. Entonces, mire, en cuanto a conversaciones teológicas profundas, por ejemplo, usted va a ver que hubo una mujer que el Señor le revela una profundidad teológica que así nomás no se le había revelado a los otros hombres. Por ejemplo, la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Usted ve que Jesús rompe múltiples barreras al hablar con esa mujer samaritana. Tanto es así que la Biblia manifiesta que cuando los discípulos fueron a la ciudad a comprar algo de comer, el Señor se queda sentado en el pozo, ¿sí? Y viene la mujer y coge el agua y empieza a hablarle. Al retornar los discípulos se sorprendieron, dice Juan, de que hablaba con una mujer. ¿Por qué? Porque le era prohibido a los hombres en las calles dirigir palabras a las mujeres. No se podía. Era algo cultural para ellos, porque la mujer tenía que calladita. Y Jesús rompe las barreras, rompe el esquema, y no solo eso, sino que hay una conversación, ¿sí?, profunda teológica. Ella pregunta, nuestros antepasados dijeron que en este monte habrá la verdadera adoración, vendrá el Salvador. Y Jesús le dice, no, mujeres, la salvación viene de los judíos. Pero te digo una cosa, que vendrá la hora que ni aquí ni en el otro monte se adorará, sino que el Padre a los que adoran tienen que adorar ahora en espíritu y verdad. Les da una revelación nueva a esta mujer. Y wow, ¿y sabe lo que ocurrió con esta mujer? Se convierte en la primera evangelista. ¿Cómo? Sí. ¿Qué es la reacción de ella? ¿Cuál es la reacción de ella? Cuando se entera ella y se revela a Jesús y le dice, yo soy el Mesías, el que tú estás hablando, por el que tú hablas, yo soy. Esa mujer queda en shock. ¿Y qué ocurre? Le revela toda su condición espiritual, de emocional, de vida física, todo. ¿Y qué hizo esta mujer? Esta mujer lo que hace es ir a su ciudad y ¿qué empezó a hacer? A proclamar a Cristo. ¡Hey! Aquí hay un hombre que parece que es el Mesías que hemos esperado porque me dijo todas las cosas que yo he hecho. ¿No será el Mesías? Empieza a proclamar a Cristo. O sea, esta mujer recibe una revelación profunda, teológica. Aparte de ello, Cristo se le revela a ella como el Cristo, valga la redundancia, y esta mujer cumple un papel de evangelista. ¿Pero es prohibido? No. Puede predicar, puede evangelizar, puede recibir revelación de Dios. Y de hecho, yo creo que hay mujeres que tienen mejores dones a veces que los mismos hombres. Son más disciplinadas, más constantes en muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, usted puede ver en conversaciones teológicas que en este caso Jesús se le revela a la mujer.
Por ejemplo, también vemos a las mujeres Marta y María, hermanas de Lázaro, en Lucas 10, 38 al 42. Usted puede anotar la cita bíblica ahí. Cuando Jesús visita la casa de Marta y María, María, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la actitud de María, la hermana de Lázaro, cuando Jesús llegó y empezó a hablar sobre temas bíblicos, etcétera? Sí, dice la Biblia que se sienta María a los pies de ¿quién? A los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. ¿Sí? Y la hermana Marta, la afanada, se le pone brava, se le molesta. Señor, primero que nada, aunque usted quizás no lo sabe, ¿por qué se le pone brava a Marta? Porque donde estaba María no le era permitido por la cultura. Y déjeme decirle otro aspecto de esto. Si la mujer quería ir a adorar al templo de Jerusalén, no podía entrar al lugar donde estaban los varones. Podrían apedrearla. Había un lugar específico para las mujeres, allá a un ladito. Allá tenían que entrar y por allá tenían que entrar y por allá tenían que salir. No podrían entrar. Había lugares exclusivos de los hombres y ese pequeño lugar para las mujeres. Una mujer que esté a los pies de un rabí era prohibido. Pero Jesús no se alarma. Jesús no se pone alerta con aquella situación. Y Jesús defiende lo que María está haciendo. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a María? Marta, Marta, afanada, estás, hija de Dios, estás afanado con tu trabajo, estás afanado con lo que quieres hacer. Mira, tú estás así, pero María ha escogido la mejor parte. Y esta parte no le será quitada. ¿Cuál era la parte que se quitaba? De que estaba aprendiendo del maestro. O sea que una mujer puede aprender de Biblia. Por supuesto que sí. Y la pregunta, ¿y si aprendes de Biblia, para qué es entonces? Si no es para ponerlo en práctica y para anunciarlo, para replicar estas enseñanzas. Entonces usted puede ver que la Biblia sí habla de que la mujer puede predicar, puede hablar. Entonces vamos viendo que Jesús pone en el mismo estándar al hombre y la mujer. Pero como les dije, vamos a verlo, los roles cambian. Ese es el asunto. Continuamos. Vemos a Jesús que hace inclusión en su círculo de seguidores y de benefactores también. Porque déjeme decirle que quienes más, según la Biblia, aportaban al ministerio de Jesús no eran los varones, más eran las mujeres que aportaban al ministerio del Señor. Eran las que más. Según Lucas 8, 1 al 3, anote por el tiempo la cita bíblica. Los evangelios, por ejemplo, registran que Jesús tenía un grupo de mujeres que le seguían y le apoyaban financieramente en su ministerio. Y fuertemente. Y habían mujeres pudientes. Por ejemplo, dentro de ese estaba Juana, Susana y muchas otras que aportaban financieramente el ministerio de Jesús. Usted se pregunta, ¿y cómo hizo Jesús para solventar los gastos de mantener a los 12 vagos? Dicen ahí, no eran vagos. Ellos dejaron todo por seguir al Señor, ¿sí? Y otros más que lo seguían. ¿Cómo hacían para poder hospedarse, alimentarse y mantener la familia de estos vagos? Que yo escuchaba, no eran vagos. Las mujeres aportaban y Jesús permitía que esto sea distribuido equitativamente. O sea, Jesús tuvo un financiamiento por parte de mujeres en este caso también. Y Jesús, alguien viene y quizás este hombre se le entera de que la mujer de Chuza portaba, que era un principal en el imperio romano. Dice, Jesús, aquí hay plata, dice. Aquí hay plata. Y viene y dice, Señor, te seguiré, solamente déjame enterrar, mira. Espérate un ratito. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido. El Hijo de Dios no tiene ni dónde recostar su cabeza. Si usted viene por lana, va a salir trasquilado. Aquí no hay plata. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Porque él le decía, no, Señor, te seguiré donde quiere que vaya. No, mijito, Jesús le dice Lucas, Juan, que él leía el corazón de las personas, lo veía. Este hombre tenía interés de venir a los pies del Señor, entre comillas, servirle, porque aquí había platita. Lamentablemente, ese es el corazón de muchas personas que hoy predican por dinero y no porque Dios los haya llamado
y esperen en fe en el Señor para su sustento. Entonces usted puede ver que incluso las mujeres estaban dentro de su círculo y eran benefactoras también. También Jesús dio restauración y dignidad y perdón a las mujeres. Ustedes recuerdan el caso de Juan 8, cuando encuentran a una mujer en pleno acto de adulterio, ¿se recuerdan? ¿Sí o no? Jesús estaba y vienen los sinvergüenzas estos a tentarlo al Señor para ver qué iba a decir. Señor, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. La ley de Moisés dice, apedréenla. ¿Tú qué dices? Y lo pusieron en tentación. Ay, Jesús, yo mira, estos desgranados, estos hijos del diablo. Ay, dice, imagino yo al Señor ahí. Y Jesús le dice, el que esté libre del pecado, de pecado, que ese arroje la primera piedra. Todo mundo ha pecado, desde que tiene conciencia. Hay pecado que se nos ha sido transmitido por herencia, pero hay pecados por práctica. Pero en ese momento el Señor saca a la luz lo que había en el corazón de ellos. La ley de Moisés decía lo siguiente: si se encuentra adulterando a una pareja, hombre y mujer tienen que ser apedreados. Pero la cultura machista estaban defendiendo al varón. Es que él estaba en ese lugar porque ella se le ofreció pues regalada. Pobrecito él. Y le traen a la mujer. Y así son muchos buenos para señalar, pero por defender el gremio a veces, ¿no? O su grupo, su gallada. Hermano, eso no es equidad ni justicia. Jesús dice, yo imagino a Jesús en su mente, si hubiera sido limpio el trato, me hubieran traído al hombre también aquí. Pero como es de su grupo, quizá, a él no. Por eso Jesús dice, el que esté libre del pecado, lance la primera piedra. Ahora, quien estaba confrontando ahí era la palabra viva. Era el mismo Señor. ¿Y quién podrá justificarse delante de su presencia? ¿Quién? El que escudriña la vida como llama de fuego que dice Apocalipsis. ¿Quién puede excusarse o resistir a la voz de Dios? Dice que desde el más joven hasta el más viejo arrojaban las piedras, porque todos fueron acusados de pecado. ¿Y Jesús qué hace con esa mujer? Ahora sí, nosotros que estamos limpios, ustedes dos y conmigo, apedriémosla, así dijo. Se puso a escribir, ahí el Señor no sabe qué escribía. Al levantarse, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Nadie me acusa, Señor, ni yo te acuso. Ve y no peques más. O sea, Jesús dignifica y perdona a las mujeres. Todos para el Señor, porque Él es Dios, Él nos creó, tenemos igualdad en todos estos aspectos. Ahora, también era prohibido que una mujer toque a un hombre en la calle, por ejemplo. Pero, oh sorpresa, una mujer pecadora viene y unge los pies del Señor Jesucristo también. Usted lo puede ver en Lucas 7, del 36 a 50. Usted puede ver la historia. Jesús permite que una mujer conocida por ser pecadora entre a la casa de este fariseo Simón. Usted recuerda la historia de Simón, que lo invita a cenar y para ver qué ocurre. La costumbre judía era de que si usted me invitaba a su casa, así sea pobre, ¿sí? Usted como pobre tenía que, primero que nada, dejarme una lavacara, un lebrillo que le decía, para yo lavar mis pies, poder entrar a tu casa y prestarme la toallita, y segundo, ungirme con aceite, que esté fresquito tú ahí. Pero Jesús entra a esa casa donde este Simón el fariseo, y este hombre no le presta ese servicio, o sea, le estaba despreciando al Señor. Y se siente el Señor. Ahora, estos fariseos eran escandalosos, peor que una mujer pecadora, quizás en prostitución, no lo sé, no había droga, no vendían droga en ese momento, ¿no? Pero esa mujer viene, ingresa a la casa del Simón el fariseo, y esta mujer llora a los pies del Señor. ¿Y qué más hizo? Y seca con sus cabellos, ¿qué cosa? Los pies del Señor. Y se escandaliza el fariseo. Este no es un maestro, si supiera quién es esa mujer, no permitiera. Y Jesús, que conoce el corazón, le dice, Simón, tengo algo que decirte. Yo entré a tu casa y nunca me lavaste los pies.
o que tu esclavo me lave los pies. Y tampoco me ungiste. Esta mujer me unge mis pies, me lava mis pies, lo que tú no hiciste. Y te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque al que más se le perdonó, más amó. Como Simón el fariseo no creía que era pecador y que era un justo, no le trató al Señor como debía. Pero esta mujer que sí era pecadora, ¿qué es lo que ocurrió con ella? Ella siente el perdón del Señor, se arrepiente ahí en esa actitud de arrepentimiento, de humillación. Jesús la perdona y le dice, tus pecados te son perdonados. ¡Ay, Dios mío! Peormente la situación. Entonces usted puede ver que incluso estas mujeres pecadoras, o con este caso, unge sus pies. O sea, Jesús empieza en su ministerio a elevar a la mujer, dignificarla como nadie antes lo había hecho. Como antes nadie lo había hecho. Y también Jesús reconoce la fe y la piedad. Por ejemplo, lo reconoce con fe y piedad. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre, Mateo 5, 25 al 34. Que a pesar de su impureza, ese era otro asunto fuerte. Si una mujer estaba con su impureza, o sea, la menstruación, valga decir, le era prohibido acercarse entre multitudes, peor al tocar a un hombre. Ella tenía que estar separada por varios días. Esa era la ley. Y si se la encontraba ahí en medio de todo, la apedreaban por la impureza. Pero ¿qué ocurre? Que esta mujer dice en su corazón, porque sufría de este flujo de sangre, si tan solo tocar el borde de su manto, no dice seré sana, seré salva. Y dice que entre la multitud que la apretaba, se lanza y alcanza a tocar el borde del manto. Y dice que su enfermedad inmediatamente fue curada. Cesó la menstruación. Eso de que una mujer enferma la toque era digno de muerte. Pero Jesús, usted puede ver que reconoce su fe y le muestra piedad a esta mujer. O sea, ¿qué es lo que trato de demostrar, mi querido hermano y hermana? Que Jesús en su ministerio lo que hace es, vuelvo a repetirle, dignificar a la mujer y ponerla en el sitial que ella tenía. También tenemos el caso de la viuda pobre que dio todo lo que tenía. Jesús le dice, miren, ese bandido gordo que va allá con todos tocando flauta y trompeta, van con sacos de moneda del César, pero ellos dan lo que les sobran. Pero esta mujer acabó de dar todo lo que tenía. Lo dio todo. ¡Wow! Jesús empieza a hacer esta situación, a realzar. La mujer serifonicia también, sirofenicia también, pide un milagro y Jesús le dice, no te es lícito el pan darle a los perros. Sí, Señor, pero los perros también comen de las migajas que caen de sus amos. ¡Wow! El Señor se sorprende y dice la Biblia que se sorprendió de esa fe tan grande. Dice, mujer, grande es tu fe, que sea contigo como tú has creído. Y dice que desde ese momento fue esa mujer, su hija o su hijo, estaba en el tormento. Además de esto, usted puede entender, conocer que las primeras mujeres, en este caso las mujeres, fueron las primeras testigos de la resurrección. Fueron las primeras testigos. Usted puede ver a María Magdalena y a las otras mujeres, incluida la Madre de Jesús. Mateo 28, 1:10, Marcos 16, usted puede corroborar esto. Que estas mujeres valientes, y la pregunta es, ¿por qué estas mujeres se arriesgaron a ir a la tumba? ¿Por qué? Es que era el Señor. No, ¿sabe por qué? Porque ellas amaban a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, nadie le había dado un lugar como Jesús se lo dio a las mujeres. Nadie. Fue el primer hombre que les da el sitial, el lugar de perdón, de amor, de misericordia, de gracia a las mujeres. Por eso esas mujeres dieron su vida también en ese caso por el Señor Jesucristo. Jesús elige a las mujeres para ser las primeras testigos de su resurrección. Porque vean, Jesús le dice, vayan y digan los apóstoles y a Pedro que nos toparemos en poco momento. O sea, les da la primicia y la comisión, vayan y digan que yo he resucitado, que me toparé con ellos. Ahora,
Aun cuando Dios da el mismo valor a las mujeres, igual que a los hombres, sí hace distinción en los roles que cada uno debe desempeñar. Sí hace distinción en eso. Por ejemplo, vuelvo a repetirle, la selección exclusiva masculina de los 12 apóstoles es uno de los ejemplos claros que el Señor hace en la distinción. Dice Mateo 10 que cuando el Señor se fue la noche a orar, desciende y escoge dentro del grupo a 12 hombres. Y ustedes ya saben los nombres de esta situación. Ahora, aparte de que escoge a estos 12 hombres, le encarga la autoridad apostólica a los hombres. O sea, usted puede ver que en roles sí cambia la situación. Y a estos hombres le dicen que prediquen y enseñen, porque dice que les dio autoridad para predicar del reino de Dios y les dio autoridad para sanar enfermedades, echar fuera demonios a esos 12 hombres. Usted lo puede ver en Mateo 17, Marcos 3 y Lucas 9. Usted puede observar que es a ellos que le da esa autoridad. Ahora, aparte de eso, ya Jesús resucitado comisiona a estos hombres la gran comisión, valga la redundancia. Mateo capítulo 28, 18 y 19 al 20, por donde dice. Jesús le dice, toda autoridad me es dada. La autoridad que habla Daniel capítulo 7. Toda autoridad me es dada, dice. Por tanto, ¿sí? Vayan y hagan discípulos, bautizándolos. ¿Sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y predicarán hasta los fines del siglo, etc. Pero el encargo principal, mi amado hermano, de autoridad, recae sobre los líderes apostólicos. Ese es el principal cargo. Por tanto, le dice, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, la tarea de enseñar y de guardar todas las cosas, ¿a quién se las está dando? Principalmente a los 12, a los apóstoles. ¿Sí? O sea, la formación doctrinal de la iglesia se la encarga no a María, ni Magdalena, ni la madre de Jesús, sino a los 12 apóstoles. Ahora, si ustedes pueden, por ejemplo, Hechos capítulo 2, verso 42, si usted tiene alguna pregunta, mi querido hermano, porque recién estoy asentando bases, tiene preguntas que hacer para que no diga que uno es machista y que se dedicó a rayar. No, Jesús dignificó a la mujer. En Hechos capítulo 2, verso 42, mire también lo que dicen. Que cuando estaban reunidos y el Señor ya ascendió al cielo, estos perseveraban, dice ahí. Perseveraban en la doctrina ¿de qué? ¿De quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de estos hombres. ¿Sí está viendo? De estos apóstoles, no de lo que las mujeres pudieron enseñar. La perseverancia en las doctrinas bíblicas congregacional está a cargo de hombres. ¿Entiende usted aquello o le parece que estoy errado? Me puede decir nomás. ¿Por qué? Porque gobernar y establecer iglesia le fue dado a los varones. Mire, cuando hablo de gobernar y establecer iglesia, ese mismo llamado le fue dado por Dios a los apóstoles. ¿Se recuerdan que van camino a este lugar, a esta ciudad idólatra? Y le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno que tú eres Elías, otro eres Juan el Bautista. Y ustedes los 12, ¿quiénes dicen que soy yo? Pedro, en nombre de todo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y le entrega la llave del reino. O sea, de establecer y de gobernar iglesia. Le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates, que yo ya les expliqué también eso, le fue dado a ellos en este caso. O sea, esta promesa, aunque dirigida específicamente a Pedro, se extiende en principio claro a todos los apóstoles, al cuerpo de Cristo, otorgándoles autoridad para tomar decisiones que tendrían peso espiritual y organizacional en la iglesia. O sea,
los que gobiernan la iglesia como pastores o ancianos son hombres, no mujeres. Vea usted Efesios capítulo 2, verso 20. Pablo describe a la iglesia a nivel mundial de todos los tiempos como siendo también edificada sobre un fundamento. ¿Pero cuál fundamento? ¿De quién? El fundamento, según Efesios 2:20, la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Este fundamento implica, amado hermano, un rol único, que ya también se los expliqué, y no repetible en el establecimiento inicial y la estructura de la iglesia. O sea que por donde usted va viendo y vamos viendo, son hombres, varones, no cualquier varón, hombres que Dios ha elegido, hombres que Dios ha escogido, hombres que Dios ha permitido que se vean los testimonios, etcétera, etcétera. Mire, por ejemplo, también la elección de los diáconos primarios, los primeros diáconos en el Hechos capítulo 6. Los primeros diáconos que se escoge son hombres. También, Hechos capítulo 6. Y los requisitos eran para diáconos que sean primeramente llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. O sea, los apóstoles son los que están en este momento ante la necesidad de atender a las viudas, delegan la tarea práctica a hombres para poder dedicarse estos apóstoles a dos cosas. Dos cosas tenían que dedicarse los apóstoles: a la palabra de Dios y a la oración. Y delegan estos menesteres a diáconos, a estos hombres. Más adelante el apóstol Pablo, por revelación divina, permite Dios que también haya mujeres diaconisas. Hasta ahí, diaconisa. Y ahí es donde muchos entran en problemas. Pero mira que Dios permite que la mujer sea diácona. Si Dios hubiera querido que haya pastoras, también lo hubiera dicho. Porque 2 veces repite esta situación de elección de pastores o hombres para el llamado ministerial. 2 veces lo repite. En 1 de Timoteo y Tito. Son 2 cartas distintas. Y en ambas cartas da casi los mismos requisitos para hombres, pero también dice para diáconos y diáconas. Para pastor, hombre. Diáconas y diaconisas, dice, tanto Timoteo como Tito. O sea que si él hubiera querido que mujeres ejerzan el pastorado, lo hubiera dicho, hermano. Hay 2 ocasiones que lo dice, pero no lo dice. Qué machista y qué malo el Señor. No, vamos a espérense un ratito. La oración y el ministerio de la palabra. Esto muestra el rol principal en la enseñanza, hermano. Cuando habla de oración y ministerio de la palabra, de los apóstoles que tenían que ocuparse, eso muestra el rol principal en la enseñanza y la oración y su autoridad. Y vea usted la autoridad para organizar la iglesia. Si en su casa, mi amado hermano, gobierna a su mujer, usted está mal. Porque usted está dando un mal ejemplo. Sí, está dando un mal ejemplo. Y usted está dando un mensaje distorsionado totalmente. Por ejemplo, y le voy a decir, y usted puede ver la realidad de lo que vivimos hoy. ¿Por qué la violencia se disparó al clima que tenemos ahora? ¿Por qué? Porque se vino diciendo por muchos años liberación femenina. Y hasta un adagio, una leyenda, a los hombres mortecina. Lupita regó ese de los antenados aquellos. Dígame, hermana. No, por supuesto. No, nadie. El hombre no es que, ¿sabe por qué el hombre, por qué la mujer ejerce eso que usted está diciendo? Es por el hombre. Porque el hombre Claro. muchas veces es cobarde dentro del hogar y no quiere ejercer su rol. Exactamente. De proveedor, de padre, de sustentador, exacto, de guía. Entonces, a él se le hace más fácil. Sí. Tú cuida a la muchacha. Tú cuida Así a tus es. hijos. No son tus hijos. Dice, no, tú mira la comida. Así es. Cuando el hombre es el llamado, como varón, hace las cosas. Entonces, no solamente es la mujer. Déjeme darles duro también, espérense, usted se me adelantó.
Sí, la mujer tiene que someterse, pero hermano, esto ocurre porque precisamente el hombre bajó la guardia y descuidó el rol que Dios le encargó primario. Es el hombre encargado de dirigir, de ser cabeza de hogar, de direccionar, de instruir, de cuidar, de velar, etcétera, etcétera. Pero como dice la hermana, el hombre delegó, hizo lo más fácil. Me lavé las manos y allá tu mujer encárgate. Esa es la distorsión que hay actualmente. ¿Y qué pasó? Hombre y mujer se fueron a trabajar. Hombre y mujer queriendo ganar dinero. ¿Y los retoños? ¿Qué pasó pues con los retoños? ¿Sabe quién los educa? La tecnología, la televisión. Por eso es que esta sociedad está como está. Porque no hay un horizonte. ¿Cuál es el común denominador de las chicas, de las niñas? Por ejemplo, yo las veo. No quieren casarse. ¿Por qué? Porque no ven prioridad. Si hay problema en mi casa, mira, mi papá es un sinvergüenza. Mira, mi mamá por otro lado. Yo no quiero casarme. Otros, mujeres, no quieren tener niños. ¿Sabe qué? Está en las redes sociales que al perrito lo sientan en la mesa como a hijo. Óigame. Él es un miembro de la familia, por favor. ¿Pero por qué? Porque el hombre, como Adán, descuidó su rol de ser hombre de casa, gobernar. Y ser hombre no implica ir y braviar. Ser hombre es cumplir el deber que Dios te otorgó a ti. Así es. En todo, por supuesto. Así es. Sí. Sí. Claro. Entonces, mi querido hermano, esto es lo que está ocurriendo. Vea otro ejemplo usted claro de que el hombre, Dios le delegó la autoridad en el caso de también la iglesia. Mire Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, usted observa el primer concilio. El primer concilio en Jerusalén. Hubieron muchos concilios, hermano. Pero el primer concilio es en Jerusalén, donde se iban a tratar temas doctrinales, porque habían falsas enseñanzas, falsos maestros, falsas doctrinas. ¿Y quiénes se levantaron en ese primer concilio? Usted no ve participando a mujeres en estas cuestiones. Y estoy seguro que en la iglesia había muchas mujeres ahí, porque fue en la iglesia eso. Pero los que toman la batuta de decir que era de Dios y que no era de Dios fueron los hombres. Se levanta el primer pastor de la iglesia, que es Santiago, el hermano del Señor, y se levanta el apóstol Pedro y da su testimonio. Y dice, y les pareció a los pastores y a los apóstoles bien lo que es. Incluso que el Espíritu Santo le dan, le otorga, les pareció bien al Espíritu Santo las decisiones que se están tomando. ¿Por qué razón? Porque, vuelvo a repetirles, los apóstoles, junto a los ancianos, tomaban, o los pastores, las decisiones doctrinales y prácticas, sí, que afectarían toda la iglesia. Yo tuve un maestro, hermano, ahora poco, en lo que estaba estudiando teología. Yo tuve un maestro pentecostal, el hombre, y no me gustaba mucho porque casi de él no aprendí mucho, honestamente. Y él tocó este tema porque nos tocó justamente hablar si la mujer o el hombre necesitaba. Yo le decía que no, la Biblia no respalda un pastorado femenino, para nada. Y él decía, es que tú eres machista. No, me da con machista, mídeme con argumento, le digo así. Vamos a la Biblia. Bueno, en palabras van, Biblia viene, y él decía, y las mujeres pues del grupo de ahí estaban contentas con él, porque les decía pastora, y yo le decía, ninguna de ustedes es pastora. Eso es exclusivo para los hombres llamados por Dios, no para cualquiera, llamados por Dios. Y si yo le digo, y él me dice, me pone como ejemplo, si mi esposa ejerce el pastorado mejor que yo, ¿por qué eres ocioso? Pues le dije, se me salió. Se me salió y los hermanos, pero yo estaba serio y hasta un poco molesto, ¿no? Porque yo dije, has de ser ocioso, le dije así. Claro, le diste la carga a tu mujer, ¿sí? Y lo que tú debías hacer, no lo has hecho. Por eso a ella la reconocen más que a ti. Pero eso no implica que la Biblia respalde aquello. ¿Y sabes qué? Dios va a pedir cuenta de tu vida por lo que has hecho. ¿Sabes qué? Por ejemplo, mi esposa me dice, a ver, Israel,
si vamos a iniciar la iglesia, tú sabes cómo soy yo, la iniciamos y aquí no es que botamos, arrojamos la toalla ni nada. Yo inicio algo y terminamos aquello. Imagínense si yo estoy, yo no, hermano, que ahí nomás. Y mi esposa por no que hacer que caiga todo al piso, se mete en el asunto. La obra es de Dios, sí, pero a quien llamó es a mí. Ella no va, Dios nunca la va a llamar a ella a cuenta. ¿Sabe quién va a llamar a cuenta? A don Fierro. A mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a decir, Dios no le va a decir a ella, oye, la iglesia ¿cómo estuvo? Y ella le puede decir al Señor, Señor, a mí tú no me llamaste. Por supuesto que no. Ven acá tú, Israel, ven acá tú. ¿Qué hiciste con la obra? Yo a ti te llamé. A ti te la dieron. A ti te hice. A ti y a ti. ¿Cómo hablamos? No, es que como Adán, la mujer que me diste. ¿Sabe el escupitajo que le estaba dando Adán a Dios? Porque estaba escupiendo en su cara, le decía a alguien anoche. Porque Dios le da la responsabilidad de gobernar, cuidar y guiar a Eva. Y él, como se descuidó, la otra hizo lo que hizo, ¿sí? Y viene, pero tú eres el culpable, Señor. ¿Cómo? Sí, porque tú me la diste. Yo no te la pedí, tú me la diste. Eso fue. Ahora, el punto, y eso es, mire, ¿quién pecó? ¿Adán o Eva? ¿Quién había mordido el fruto prohibido? ¿Quién? Eva. Pero ¿a quién llama responsabilidad? ¿A quién? A don Adán. ¿Qué hiciste, Evita? Evita, te dije Eva, Evita. A don Adán. Porque ¿a quién? Me están adelantando el mensaje, pero bueno. Pero es que quería dejar bien las bases, de verdad. O sea, que tengan claro todo. Pero hermano, las instrucciones fueron dadas, dirigidas a Adán. Y es más, Eva ni siquiera estaba todavía hecha. No estaba. No estaba. Y las instrucciones le fueron dadas a don Adán. Entonces usted puede observar, mi querido hermano, con todo lo que le estoy diciendo, queda la pregunta: ¿deben las mujeres ser pastoras en la iglesia o ancianas de la iglesia? ¿Sí o no? No. ¿O deben llenar funciones equivalentes a las de un anciano pastor en la iglesia que tienen formas alternas del gobierno? No. Para nada. Para nada. Y vamos a entrar. Ay, madre mía, van a ser las 9, ya no entramos. Ya no entramos. Ahora les iba a desglosar Timoteo e íbamos a dar las razones correspondientes ya fundamentadas en la Biblia para que vean que la Biblia no respalda ningún ministerio femenino en cuanto a pastor y anciano. ¿Que puede ejercer cualquier otra cosa? Por supuesto que sí. Y vamos a verlo en la Biblia. Pero si quiere verlo, mi hermano, no se pierda el próximo programa a la misma hora y por el mismo canal. Sí. Bueno, vamos a orar. Pero una de las cosas que yo sí quiero... Sí, ya terminé.